Bueno, señores, ustedes lo saben porque ha sido la noticia más dramática y tremenda del día, y creo que de lo que va del año, sin lugar a ningún tipo de dudas. Este muchacho conocido como Kiki, finalmente rodeado por la policía en un barrio cercano al Monarca, allá por la zona de Punta de Rieles, un poco después por allá, camino a Maldonado, en el kilómetro 20 y pico, se mató, se rajó un tiro en la cabeza para no caer. Y estaba leyendo ahora en la portada del País, la madre de Kiki presagió el final, antes muerto que a la cárcel. Y nos pusimos a pensar hoy, en realidad lo venimos pensando desde ayer y naturalmente desde que conocimos la información, qué peripecia tremenda de haber sido la vida de este muchacho para terminar en una tragedia tremenda como la que hemos vivido todos los uruguayos, en definitiva, desde el sábado cuando se produjo el asalto en el Supervero, allí en la avenida Luis Alberto Herrera, y la muerte de la cajera de una manera tan terrible como la que vimos. Le pedimos a la psicóloga forense Adriana Savio, que siempre nos ayuda en estas ocasiones, a ver si nos daba una mano para pensar y hablar en voz alta de esta cuestión. Adriana, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bien, muy bien, y bueno, reflexionando también conjuntamente con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. No. Como siempre es un placer. Y reflexionando con todos ustedes, ¿no, verdad? Esta situación, y en base a esas palabras que tú planteabas, ¿no? ¿Qué peripecia habrá sido tan terrible en la vida de ese muchacho para transformarse él también en la peor pesadilla de la vida de otra persona, ¿no? Claro. Como fue el caso de esta chiquita, que era una gurisa muy joven también, sí. Madre de familia. Bueno, la verdad que yo estoy bastante consternada, impactada. Le estaba comentando hace un rato acá a los demás compañeros del equipo, antes de iniciar la nota, que bueno, estaba tratando de ver cómo ordenar algunos pensamientos, claro. Y reflexiones. Hace unos años que ya vengo trabajando en la línea de lo que son menores y jóvenes, jóvenes adultos, ¿no? En situación de infracción con la ley, y bueno, y este es el caso de Cristian Pastorino, sí, de 22 años, que ya había empezado a delinquir con simplemente unos 15, 16 sí. años, ¿no? Ya perdóname, Adriana, pero sí, antes de ir ahí, sí. ¿Vos te acordás de algún antecedente, de algún homicida, de una persona patológica así, pero tan dramática, tan grave como esta? Bueno, mirá, si yo les tengo que contestar a ustedes, justamente yo estuve pensando ahora, y estaba en base a eso de, bueno, qué es lo que nos está pasando, ¿no? Socialmente, desde el punto de vista criminal, en cuanto a este tipo de población etaria. Yo me recordaba, que es uno de los casos que analizo en esta investigación, del caso del Cacho, el famoso Cacho, que fue el primer menor o joven, adulto joven, que nosotros tuvimos a nivel de nuestra sociedad delinquiendo, y bueno, tiene determinadas semejanzas, diríamos, en comportamiento y en perfil, diríamos, en lo que tiene que ver con esto de la carrera criminal, que eso se estudia en este tipo de muchachos, cómo empiezan. Yo, por ejemplo, en el caso del Kiki estaba mirando que por los frontales a mí me los pasaron unas horas después que ya había sucedido la desgracia de esta muchacha, que la ultimó en el supermercado. Uh-huh. Y me encontraba con que, bueno, el primer enlace que él tiene con la policía es por justamente un robo. Ya había robos, hay figuras presentes de violación también, una figura muy complicada después posteriormente de feminicidio, por el cual uh-huh. estaba siendo buscado finalmente. Y son patrones que se comparten con el perfil de justamente joven adulto, que era también homicida y delincuente, famoso el Cacho, que seguramente ustedes lo deben conocer, en la antigüedad, ¿no? Estamos hablando de 1950, imagínense. Claro. O sea que si empezamos a hacer un estudio genealógico y cultural y antropológico criminal, a ver qué es lo que está pasando a nivel social,
nos encontramos con ese tipo de perfiles a lo largo de toda nuestra evolución histórica criminal, pero lo que a mí, y esto es lo que quiero aclarar, me está, diríamos, complicando la investigación, y que con lo que me estoy encontrando cuando me topo con este tipo de situaciones, es que no encuentro los mismos códigos, entre comillas, por más que estamos hablando de dos delincuentes y dos cometedores de crímenes, en el Cacho, como por ejemplo los encuentro en el Kiki. Cuando hablo de códigos, me refiero a la falta de códigos. El Cacho, por ejemplo, si bien era un criminal muy temido en la época del 50 en nuestro país, manejaba otro tipo de códigos, más allá de que las figuras criminales entre el Cacho y el Kiki eran parecidas. Y era diferente el manejo frente a ese tipo de cómo se desplegaba en el ámbito de la ultimación criminal en la escena y demás. Acá hoy por hoy nos encontramos con muchachos jóvenes que cometen este tipo de circunstancias muy complicadas, muy comprometidas, pero que a su vez matan de una manera totalmente a sangre fría, sin ningún tipo de apego ni angustia de nada, y con la clara expresión de no presencia de ningún tipo de códigos de nada, lo cual a mí es un fenómeno social y criminológico que me preocupa tremendamente en cuanto a qué es lo que nos está sucediendo con estas poblaciones. Yo quiero que se entienda, ¿no? Si bien todos caen en esto de la comisión criminal siendo jóvenes adultos, sí nos estamos encontrando que están como actualmente mucho más sofisticados en su comportamiento para lo complejo, y no hay evidencia de angustia ni ningún tipo de remordimiento de absolutamente nada. O sea, lo que es el valor de la vida del otro pasó allá directamente a estar concluido. No existe en la mente muchas veces este tipo de sujetos. No estoy diciendo que sea la realidad de todos ellos, pero en los casos más extremos nos estamos encontrando con esto, lo cual a mí, desde mi humilde posición profesional, me llama potentemente la atención y realmente, o sea, me hace pensar. Y no solamente para quedar en un espacio común de decir, bueno, me voy a quedar sentada en un espacio común pensando cómo podemos arreglarlo esto, pues si no siempre volvemos a lo mismo, tenemos que trabajar en prevención y demás, y eso ya es sabido. Quizás tengamos que empezar, diríamos, a comprometernos con estas temáticas desde otros lugares y a complejizar más nuestra forma de pensamiento también desde el lugar jurídico, desde el lugar criminológico de intervención y demás, porque no pasa por que nos quedemos también pensando, bueno, que se haga justicia y bueno, ahora se intimó y menos mal, se intimó, es uno menos y se hace justicia de esa manera. O sea, no podemos caer tampoco en esa lógica totalmente incoherente y totalmente fuera de la ley, valga la redundancia. No, claro, ¿no? O sea, pero además, Adriana, hay otro problema, porque yo estos días pensaba, ¿no? Sí. Hoy en día el Uruguay entero está depositando en este muchacho Kiki toda la furia, la frustración y todos los sentimientos que surgieron después de la muerte de la chiquilina en el supermercado, ¿verdad? Pero ¿cuántos otros Kikis hay por ahí? Sí, claro. ¿No? O sea, sí, totalmente. Por eso mismo yo señalaba justamente hace unos minutos atrás de no quedarnos en ese espacio común de decir, bueno, vamos a preocuparnos cuando explota, para decirlo de alguna manera, la bomba. Claro. O sea, preocupémonos durante todo el año qué es lo que está pasando, porque digo, esto es como yo siempre señalo, es un llamador, o sea, esto es una expresión social desde el punto de vista criminal de algo que está sucediendo socialmente. No es para entrar en esto de vamos a justificarlos a unos o a otros. No pasa por un juego de justificaciones. Pasa porque tenemos que saber qué es lo que nos está sucediendo a nosotros socialmente para estar generando este tipo de poblaciones juveniles y juveniles adultas. Miren esto, por ejemplo. A mí un elemento que me llama mucho la atención es específicamente que en algunos casos, vuelvo a repetir, no quiero decir que sean todos los casos de este tipo de muchachos, pero en algunos casos, y en función de la expresión de la madre del Kiki, que expresó justamente frente a los medios, va a preferir pegarse un tiro, ultimarse, a ir a la justicia y a confesar que realmente fue él el que lo hizo. En algunos casos nos encontramos con que
muchas veces, por ejemplo, es el caso de este muchacho, prefieren pasar a la historia y al reconocimiento, entre comillas, social, de una manera mala vida y a través de un crimen infame como este tipo de crímenes, a elegir vivir una vida decorosa y relativamente honesta dentro de lo que uno puede hacer con lo que a uno le tocó. Y yo esto que estoy pensando, lo estoy pensando desde un lugar más de lo que tiene que ver con un análisis antropológico clínico, ¿no? O sea, ¿cómo podemos interpretar esto? Porque es como, bueno, prefiero pegarme un tiro, y es como, hablando en términos criollos, salirme con la mía, a habilitar o a entrar a la lógica de la justicia, que de hecho a mí me compromete también, porque digo, yo soy parte de la sociedad, ¿no? Claro. Y que me enjuicien por lo que realmente hice y que tenga que pagar por lo que realmente hice. Entonces ni siquiera está presente esa consideración de decir, bueno, no, yo me tengo que hacer cargo por lo que realmente hice. Sí, claro. También se podría leer como una tremenda cobardía, ¿no? Por supuesto, porque está el elemento de la cobardía. Ahí va, pero, o sea, de no hacerse cargo de lo que... Sí, pero tú sabes que yo en estos casos, está perfecto, entiendo, pero en este caso específico y con el perfil de manipulación y de psicopatía que por lo general acá se expresa en este tipo de perfiles, lo leo más como un elemento de prefiero, diríamos, la muerte y liberarme y quedar, diríamos, representado a través del crimen, claro, en vez de pagar la pena que me corresponde por lo que hice. Claro. Entonces hay una identificación con el fenómeno criminal que es preocupante. Hay una identificación con lo que es ser un criminal que es preocupante. Que es preocupante y es muy preocupante en una sociedad tan pequeña como la nuestra, ¿no, verdad? Es más preocupante. Por eso yo justamente les planteaba eso de la comparación, ¿no? Si nos hicimos una comparación en lo que es carrera criminal o criminológica a lo largo de la historia de nuestro país y los fenómenos criminales en función de la historia y de los momentos socioculturales del país, nos encontramos, diríamos, con una escalada de lo que es la expresión criminal actual, que es bastante compleja, bastante salvaje, que, o sea, no estaba presente en otros años atrás en nuestro país. No se encontraba, no se observaba, y eso yo no lo estoy expresando de una manera, diríamos, ornamental para poder agregar elementos cuando no los hay, no. O sea, estoy tratando de hacer una observación científica social del fenómeno que estamos viviendo actualmente, ¿no, verdad? Sí. O sea, ladrones como Martín Corena en un pasado no tenían los mismos códigos frente a cometer o no un acto criminal cuando cometían, por ejemplo, un robo, ¿tá?, que los que después le faltaron al Cacho, por ejemplo. Pero entre el Cacho y el Kiki, yo lo que hoy me encuentro es que el Kiki no dudó en, cuando esta muchacha infelizmente no logra abrir la caja en el tiempo que él pretende, descargarle todos los cartuchos en su cuerpo. Porque el objetivo de él, el beneficio criminal de robar, no era asesinar. Claro. Y acá lo que nos estamos encontrando es la figura criminal que le suma a esto de obtener el beneficio criminal, que así se habla, ¿no?, en el ámbito criminológico, en la escena, agregarle el homicidio. O sea, hay una vuelta que tiene que ver con algo más perverso, con algo más complicado en estas cabecitas que está apareciendo y que a mí realmente es lo que, diríamos, me preocupa, ¿no, verdad? Sí, claro. Adriana, tenemos que hacer una pequeñita pausa. Sí, ¿Nos das un par de minutos y seguimos charlando? Vamos a ir al pasado, lo que vos querías plantear hace un rato, el comienzo. Pues es que yo estuve buscando y no hay información sobre la infancia o sobre la formación, o sea, las etapas primeras de la vida de este muchacho. Pero bueno, de repente vos tenés algún elemento que pueda ayudarnos. Nos estamos, les adelanto ese elemento. Nos estamos encontrando, yo por lo menos todos los casos que he conocido hasta ahora y que desgraciadamente a veces terminan en este tipo de situaciones quizás no tan graves como esta, pero graves al fin, son casos de gurises que en realidad si lo analizamos
desde lo social, son producto de la crisis del 2000. Nosotros tenemos un fenómeno a nivel social y cultural que estalló en el 2000, del 2000 en adelante. Eso no pasa por una cuestión ideológica ni económica, sino, vuelvo a repetir, por una observación científica social de que posteriormente a esta fecha hay un quiebre en nuestra sociedad muy importante, pero a nivel social y a nivel subjetivo, que tiene que ver con que en los núcleos familiares los padres no pudieron seguir siendo padres y las madres no pudieron seguir siendo madres desde el punto de vista de la figura, porque los abuelos tuvieron muchas veces que tomar la posta y sostener como cabeza de familia el núcleo familiar a nivel económico, a nivel cultural y a nivel social. Claro. Y esto genera un problema que no es nada menor y que en realidad, si todos los que están escuchando pueden leer y pueden analizarlo, van a encontrar enlaces en ese sentido, que tiene que ver con que estos gurises que, diríamos, se gestan a partir de esa época en adelante, se encuentran en muchos casos incluidos dentro de la población que cuando busca tener una figura de referencia no la encuentra, y los padres quedan en una posición de hermanos, no de padres. Entonces acá aparece un juego a nivel psíquico-afectivo que es sumamente complicado. Vuelvo a repetir, no es para justificar claro, ni para caer en una apología de lo criminal, pero hay pero es para entender por qué claro, funcionan así después esas cabezas. Exactamente, porque fíjense en que si nosotros pensamos después, ¿no?, haciendo un paralelismo en eso que yo les señalaba al principio, bueno, a ver, prefiere, pongámosle esta hipótesis, aparentemente por su discurso, prefiere morir antes de entregarse a la justicia, que vendría a ser, diríamos, como la figura de referencia y de autoridad. Sí. Claramente a nivel psicológico hay un corte en estas cabezas con la figura de autoridad y de referencia. Directamente no existen. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos enfrentamos a estas poblaciones con este perfil y con estas características socioculturales que son producto de nuestra propia sociedad en la que todos participamos, tenemos que tratar de empezar a entenderlos especialmente en ese sentido para poder prevenir lo que van a desatar posteriormente. Claro. Danos un par de minutos, Adriana, y vamos a la adolescencia de este muchacho. Un placer. Visión nocturna, una rara mezcla de noche y periodismo. Faltan 16 minutos para las 9. Estamos charlando con la psicóloga forense Adriana Savio a propósito de esta terrible, dramática peripecia de vida que terminó hoy para él, para el muchacho conocido como Kiki, pero también un padecimiento muy difícil de sobrellevar seguramente para esa familia, para esa comunidad y demás. Estábamos hablando de que no tenemos mucha información de lo que fue la infancia, los comienzos, pero Adriana quería arrancar por el arranque de la carrera delictiva, de alguna manera, que se dio en la adolescencia. ¿Era por ahí, Adriana, que ibas? Él inicia su carrera delictiva a partir de aparentemente los 15 y 16 años, ¿no? O sea, lo cual ya nos está hablando de un jovencito, de un adolescente que se va a transformar en lo que se llama el menor infractor, ¿no? O sea, no tenemos que confundir, hay una diferencia, y no es una diferencia solamente de discursos, sino que hay una diferencia real entre lo que es el concepto de joven o de lo que es el concepto de adolescente infractor y lo que es el concepto de menor infractor. El menor ya es el que entró al proceso judicial por algún tipo de comisión delictiva en su carrera criminal desde antes de los 18 años, ¿no, verdad? Este muchacho, inicia aparentemente su carrera criminal a partir de los 15 y 16 años, lo cual ya te está marcando que entre los 11 y 12 años ya seguramente habría comenzado a tener contacto y a vincularse con ámbitos y con grupos sociales que lo llevaban a este tipo de comisiones, ¿no, verdad? Por otra parte, también tenemos el discurso de la madre. O sea, la madre hace pocas horas salió expresando, antes de que él se ultimara, de que ya lo había amenazado de muerte a ella y a su pareja, porque no quería, por supuesto, que lo denunciaran. Aparentemente la madre había comentado que había ido a su domicilio, a donde estaba la madre, a consumir, porque aparentemente consumía también sustancias, y la madre le había hablado sobre lo que había hecho, porque había salido en las cámaras, la madre lo había visto, y él, le había amenazado de muerte a la madre y a su pareja,
con que si lo denunciaban las mataba, ¿no? O sea, él mismo las mataba. Después termina haciendo eso él sobre sí mismo, ¿no? ¿Verdad? En este tipo de casos siempre nos encontramos con menores que en la mayoría de los casos, le diría que casi entre un 80 y un 90%, no cuentan con la figura paterna. De hecho, acá la figura paterna no está presente, por lo menos no se hizo presente en los ámbitos de expresión pública. No tuvimos contacto, no hubo acceso, y aparece la figura de la madre, ¿no? ¿Verdad? Como referente y demás. Pero ya desde muy temprana edad cometiendo crímenes, y a mí me llama mucho la atención porque también después tiene una entrada, una tipificación de violación, y siendo muy jovencito también, entre los 16 y los 17 años, o sea, no todavía teniendo la mayoría de edad. Eso no quiere decir nada, no es que porque tenga que tener la mayoría de edad sea esperable que cometa un crimen sexual, pero un crimen sexual ya siendo menor ya agrega más complicación al perfil psicológico del sujeto, porque estamos hablando de alguien que, sin tener las habilitaciones sociales, entre comillas, esperables a nivel consciente e inconscientemente, comete un crimen sexual siendo menor todavía, lo cual no es para nada de desconsiderar, ¿no? Es un elemento a tener en consideración. Este aspecto también se observaba en el caso del Cacho, por ejemplo, que también estaba presente porque él había cometido varios crímenes sexuales, y después posteriormente sí ya más pasada la minoría de edad, en el caso de Cristian, teníamos dos figuras, una figura de violencia doméstica y después posteriormente una figura de feminicidio muy complicada por la cual estaba siendo buscado ya él. O sea que nuevamente otra vez vuelve a aparecer esto de la incidencia o la reincidencia, mejor dicho, ¿no? En un comportamiento criminal, cuando en realidad está todavía encima socialmente está siendo buscado, igualmente no le importa y sigue delinquiendo, pero a su vez sigue delinquiendo a un nivel muy comprometido, ¿no? ¿Verdad? También nos está dando información acerca de este tipo de personalidad. Entonces, bueno, me parece como que es un perfil a considerar y a observar, ¿no? Es un caso bastante comprometido, y es un caso que va a marcar, creo que un antes y un después, por lo menos en el análisis social y criminal de nuestra población, no como por supuesto diríamos un reconocimiento sino todo lo contrario, sino bueno, tratar de ver a ver qué es lo que está pasando para, claro, estar generando este tipo de muchachos que la verdad que inclusive de aspecto se trataba de un muchacho que no para nada manifestaba su manejo impulsivo. No, nada que ver. Yo vi las imágenes del video, y igualmente entra muy nervioso a la escena, estaba como muy nervioso, lo cual a mí personalmente me llamó la atención, porque ella tenía figuras de atraco y de robo, ¿no verdad? Y de hecho eran seguramente circunstancias que ya conocía, ya sabía cómo se manejaban, sin embargo se veía sumamente nervioso, estaba muy intranquilo. Esto por supuesto no es un elemento de atenuación, pero sí no hay que dejar por fuera, y sí hay que considerar que quizás podía haber estado consumiendo previamente, que es muy probable, porque aparte inclusive tenía un manejo diríamos de agitación motriz, ¿no? En su comportamiento general, que de hecho puede ser por nerviosismo, pero seguramente también pudiera estar más adulterado por algún tipo de consumo de sustancias, que muchas veces es muy común que en este tipo de casos consuman previamente antes de cometer este tipo de situaciones. Pero bueno, de todas maneras es un caso que es realmente impactante y comprometido. Vuelvo a repetir, yo me quedo con este mensaje que él expresa a su madre, es uno de los últimos mensajes, de que antes que me agarren, me mato. Es un mensaje muy complicado, que es un mensaje de, bueno, muero, entre comillas, ¿no? Muero de pie, por más que sepa que estoy cometiendo un acto criminal, y muero para ser reconocido criminalmente, lo cual es algo que nosotros como sociedad tenemos que erradicar completamente de nuestro imaginario,
en todos los planos poblacionales y en todos los niveles etarios, ¿no? O sea, no podemos permitirnos como sociedad tener a uruguayos y uruguayas que estén pensando de esta manera. O sea, algo nos está sucediendo que tenemos que empezar a ver cómo empezamos a enfrentar y a trabajar entre todos y a analizar. Claro, sí, digo, obviamente, Adriana, escuchándote uno se queda pensando que estas cosas no son hechos que aparecen espontáneamente y no es un tema que haya surgido en los últimos 3, 4, 5 años, sino que es un proceso de una vida que ha sido marcada seguramente por hechos que terminaron desatando una patología. Desde el ángulo profesional tuyo de la psicología, ¿cómo se puede caracterizar un sujeto que atraviesa una situación de ese tipo? Porque me imagino que esto además nos puede pasar a cualquiera, ¿verdad? No es una excepción absoluta, ¿no? Por lo general, o sea, a ver, yo actualmente estoy trabajando mucho en todo lo que vendría a ser, de hecho, mi análisis sobre las poblaciones juveniles infractoras parte y es a partir y en base del vínculo con la madre, ¿no? O sea, desde ahí en adelante. Uh-huh. Esto no es un tema de culpa, porque si no entramos en la lógica de, bueno, ¿quién tiene la culpa de que el chiquilín se transforme en esto a futuro? No pasa por un tema de culpa, pero sí sabemos que la mamá, en los vínculos más tempranos, en realidad es el primer contacto socializado que un ser humano tiene con el mundo. Y de hecho, nuestro vínculo con nuestra madre es después lo que genera, en la mayoría de los casos, las características que tenga nuestro vínculo social con el entorno, uh-huh, y con el afuera y con el mundo externo. El primer enlace de todos nosotros como seres humanos con la sociedad es dentro de la casa, es en el ámbito privado, y el primer contacto que nosotros tenemos con un otro, que esperablemente siempre tendría que expresarnos amor y afecto, es con nuestra madre, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, desde el punto de vista de la psicología, inclusive desde la psicología criminal, ya se trabaja así, y desde la neurología criminológica, que es una de las últimas líneas que se está manejando, ya se están haciendo estudios de neonatos en ese lugar, porque justamente lo que sí se sostiene es que si nosotros pudiéramos mejorar el vínculo temprano de estos chicos con sus mamás, seguramente después tendríamos mejores expresiones sociales en este tipo de historias de vida. Es uno de los tantos parámetros del ser humano, pero es un parámetro muy importante. Uh-huh. Inclusive a mí no me parece poco significativo, me parece muy significativo que sea la mamá la que sale a hablar por él, ¿no, verdad? Y que sea la madre la que de alguna manera anticipa y vaticina que el hijo en realidad va a elegir matarse y quitarse la vida antes de entregarse a la justicia. O sea, ella claramente lo tenía, lo sabía, lo reconocía, por supuesto era su hijo, lo conocía perfectamente bien, y hay como, diríamos, un espacio en esto que tiene que ver con lo materno temprano que hay que poder empezar a analizar. No quiere decir esto que sea sinónimo de que la madre esté bien o que esté mal criándolo. Lo que quiere decir es que quizás mejorando a futuro determinados tipos de vínculos tempranos a nivel materno-infantil, claro, podamos reducir determinados comportamientos antisociales cuando el joven se desarrolla, se transforma en un joven adulto y después en un adulto, ¿sí? Acá lo que pasa es que también nos estamos encontrando con otro fenómeno que aparece y que yo lo estoy observando ya hace bastante tiempo, que es que, actualmente los adolescentes en nuestro país y los jóvenes adultos, en alguna proporción, en algún porcentaje, están eligiendo más vincularse y familiarizarse como si fuese justamente un núcleo familiar con lo que vendría a ser su clan criminal antes que con su núcleo familiar directo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo no encuentro muchas veces, no quiero decir que sea el caso, ¿no? Pero en otros casos, por ejemplo, que lo he visto muchísimo, yo no encuentro aceptación dentro de mi núcleo familiar directo. Y en realidad me anclo o me nucleo con el núcleo familiar que formo con ese clan que tengo de pares míos que me rodean. Y muchas veces, al estar en ambientes complicados de contexto
y capaz que no tanto, pero digo, en ambientes complicados donde haya algún oportunista que también ese tipo de cabezas le sirva, nos encontramos con que terminan identificándose con clanes criminales que no son su clan directo de referencia familiar, porque de hecho ellos directamente no cuentan con ese clan, y pasan directamente a responder a ese clan, diríamos, familiar criminal. Y eso es lo que está apareciendo actualmente, que de hecho en el caso de Cristian se ve justamente porque él llega al punto en las últimas horas antes de ultimarse de amenazar de muerte a la madre y a la pareja. Sí. O sea, sin importarle, o sea, es más importante defender, entre comillas, ¿no?, el crimen que cometí, morir con la frente en alto, a preservar el bienestar, ¿no?, de mi familia directa, sí. de mi madre, que fue la que me dio la vida, y de mi pareja. Entonces, hay una identificación con un clan que tiene que ver con ese clan criminal que conforma muchas veces en su entorno, que termina suplantando el espacio familiar directo. Claro. Entonces nos encontramos con este vacío, con esta carencia, con este agujero enorme, que no es por un tema de decir, ay, pobrecitos, no. O sea, a ver, es por un tema de decir, bueno, a ver, ¿por qué? ¿Qué generó este agujero y esta carencia? Porque en un Uruguay de hace 30 años, o no sé si tanto, pero capaz un poco menos, 20 años atrás, quizás no aparecía esto tan así presentado. Y quizás ahora sí está presente en el cotidiano vivir. Y quizás ahora sí aparecen estos agujeros que, bueno, que no sabemos, diríamos, a qué responden completamente, y hay que tratar de buscarle lo que lo generó, que es coyuntural, es social, político, económico, cultural, ¿sí?, costumbrista, ¿no?, psicológico, psiquiátrico, clínico también, porque Sí. hay altísimos índices de depresión en nuestro país, y de tristeza, y de malestar. Sí, claro. ¿Sí? Hay individuos que pierden la referencia de la familia y se refugian en otro grupo. Totalmente, por un tema de soledad, Claro. por un tema de angustia. De hecho, les digo algo, es importantísimo. En los perfiles, por ejemplo, criminales, de jóvenes, adultos y de menores, en altísimos porcentajes, se encuentra siempre una base, un fondo, diríamos, clínico, de figura que tiene que ver con algo del orden más depresivo, más hipomaníaco. Claro. ¿Sí? O sea, una cosa mucho más de lo depresivo, pero de la tristeza. ¿Sí? O sea, que en realidad en otro tipo de perfiles no lo encontramos. Seguramente no lo vamos a encontrar en lo que no... Parece que se cortó, ¿no? Bueno, son las 9. ¿Estás allí, Adriana? Sí, estoy acá. Porque se fue. El teléfono me parece que está por marchar la batería, me da la impresión. El teléfono está agotado de escucharlo. Sí. Vamos a hacer una cosa, porque ya abusamos demasiado de tu amabilidad. No, aparte, por favor. No, redondeemos y arreglemos de repente para otra noche, porque esto es interesantísimo, ¿no? Cómo de repente hay lugares en la sociedad donde hoy en día la segmentación, la fractura está provocando la expulsión de individuos de lo que es la trama social normal, que se refugian en un lugar como de prótesis, digamos, de alguna manera, que sustituye un lugar para hacer algo y ser alguien, pero termina siendo de repente un lugar de violencia, de crimen, de destrucción, ¿no? De la misma manera que estos muchachos, ¿no, verdad? De la misma manera que estos muchachos muchas veces en sus núcleos familiares iniciales no reciben un castigo por algo que hacen que no corresponde que hagan, hay una traspolación directa a nivel social después, posteriormente, que nosotros observamos claramente, que es el caso, por ejemplo, de Cristian también, de una falta de valoración, ¿sí? O sea, ni siquiera hay una valoración punitiva de la ley. Claro, no hay afecto, claro. No hay una corrección cariñosa, no hay afecto, no hay nada. Nada, absolutamente nada. Prefiero morir a pagar con cárcel. Claro. O sea, ni siquiera valoro punitivamente a la ley desde lo punitivo o al castigo punitivo. No, claro. O sea, no lo asumo, no lo acepto. Directamente desaparezco, me elimino, me autoelimino, como de hecho lo hizo, ¿verdad? Para ni siquiera deber algo en ese sentido, porque
considero internamente que no le debo nada a nadie. O sea, es preferible que a mí en mi clan criminal me recuerden por lo que cometí a que me recuerden pagando. Pero pagar una pena criminal de estas características y de este tipo de actos totalmente salvajes y disparatados como el que cometió este muchacho, es también pagar y comprometerse de alguna manera con lo social. Pero acá ese compromiso ni siquiera está presente. Claro. Adriana, bueno, te queremos agradecer mucho una vez más, y te molestamos otra noche para profundizar en esto porque es muy interesante, de verdad. Porque gusto. Estamos llegando a lo que son los límites de lo que conocíamos y de lo que... Les voy a posteriormente, les voy a hacer llegar la invitación, porque seguramente va a haber una presentación cuando yo presente la tesis y demás, y con muchísimo gusto, porque son temas que realmente creo que son fundamentales para el bienestar de nuestra sociedad toda, ¿no, verdad? Lógico. Y para que no se termine deteriorando la totalidad, valga la redundancia del todo, claro, para que podamos salvar, porque hay muchas cosas salvables todavía. Sí, totalmente. Gracias, Adriana, buenas noches. Un placer, gracias a ustedes por la invitación. La psicóloga forense Adriana Savio, que, bueno, vuelta a vuelta nos ayuda con estas cosas, ¿no?